Crónicas de Espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Episodio 200. Sobre el Café de Tacuba. Segunda parte. Cuando es un hospital para enfermos mentales de las Madres Clarisas. Continuamos. Y después de la expulsión de los jesuitas y del mutuo homicidio entre Higinio y Rafael, y el tesoro desperdigado que por un momento pasó de las manos de los locos en una especie de Babilonia dorada, hacia las más prudentes manos de los cuidadores y voluntarios, y que gracias a eso durante años se mantuvo la suerte de patronato hasta que llegaron las Madres Clarisas ya en las postrimerías del periodo virreinal. El hospital para enfermos mentales continuó. Ya no se llamaba del Divino Salvador, simplemente era el hospital para enfermos mentales, y las Madres Clarisas servidoras eran las jefas de aquellos voluntarios. Así es que la vida en aquel ambiente de locura parecía más bien un remanso de paz, a diferencia de lo que se vivía allá afuera. Se acabó la relativa tranquilidad desde el mismo día en que fueron expulsados los jesuitas del país. Hay teorías que dicen que desde ese momento fue cuando se gestó una suerte de sentimiento autonomista en nuestro país. El punto es que, se haya gestado o no en ese momento, nos cuenta la historia de México que hubo una suerte de segunda caída de acontecimientos que propiciaron también un ambiente hostil, como la amortización ordenada por el rey Carlos IV, el hijo de Carlos III, obviamente, y a juicio de muchos, un completo inútil. Y que muchos criollos que tenían préstamos, tal como Miguel Hidalgo, y que eran préstamos que quizás eran tan blandos que nunca se pagarían, pues fueron terminantemente pagados o requisados allá por 1804. Cualquier coincidencia con el nacimiento de las juntas independentistas en distintas ciudades del país, tales como Querétaro, como Morelia, incluso San Luis Potosí o Valladolid, dirán algunos que fue media coincidencia. Pero las Clarisas, ya encargadas de aquellos enfermos mentales, siguieron básicamente la misma rutina que en todos los hospitales de tal naturaleza se tenía. Es decir, pabellón para hombres, pabellón para mujeres, quizás algún cuarto especial para aquellos que necesitaban un aislamiento total dado su condición contagiosa, o quizás alguna situación de afectación mental que los volvía peligrosos tanto para los cuidadores como para otros enfermos. Y la ventaja que tenían de que la Alameda pues se remozaba conforme llegaba algún virrey, o luego algún presidente, ya después va a ser algún regente de la Ciudad de México. Si bien es cierto que las convulsiones del periodo de la Guerra de Independencia de México provocaron deterioros, daños y abandono de la Alameda siguió siendo el espacio de convivencia, y por ahí pasó el desfile del ejército trigarante junto con Agustín de Iturbide, porque la guerra básicamente se había llevado en las provincias. Algunos pequeños intercambios en la Ciudad de México y los momentos más crueles se habían llevado a cabo en lugares como el Puente de Calderón, como en Guanajuato, como en Valladolid, como en el estado de Guerrero. Así es que las monjitas clarisas
se dedicaban a cuidar los enfermos. Luego aplaudieron el surgimiento de la nueva nación. Pero parecía que México estaba loco, por fuera y por dentro, decían esas mismas religiosas. Porque después de que pasó Iturbide, pasaban otros que quitaban Iturbide, rumbo a Palacio Nacional, que ya no era Palacio de los Virreyes. Y luego pasaban otros que destituían a Vicente Guerrero. Y resulta que éramos el país que mataba a sus libertadores. Así es. A Iturbide lo fusilaron los opuestos, diríamos ahorita los liberales, y a Vicente Guerrero lo fusiló, quiero decir, los conservadores. Pero en la Alameda la vida pasaba a otra velocidad, y poco a poco el convento de las Clarisas tendría cada vez más enfermas y menos enfermos. El pabellón de los hombres se empequeñecía. De hecho, enfrente de la Alameda estaba otro hospital, el de San Juan de Dios, de los juaninos. Y como que por azares de la época, ya por la falta de dinero y de mantenimiento, pues algunos tenían más recurso y pasaban ayuda a los de enfrente. Y entre juaninos y clarisas apoyaban entre enfermos, ya físicos o mentales. Y en 1836 estaban los ecos de que los franceses habían llegado a Veracruz. Y otra vez, batallas y más batallas. Para 1842, Franz Mayer, ahí desde su atalaya, hizo la descripción del lugar como idílico. La costumbre de la gente que acudía tarde o noche a caballo, dándole vuelta a la Alameda, diciendo naderías, y las monjitas que aprovechaban antes del atardecer completo o de que cayera el día y empezara la noche, pues para distraerse un poco, y a veces iban a las capillas que estaban ahí, que abundaban, la Veracruz, San Juan de Dios, hasta Corpus Christi, en vez de utilizar la propia capilla dentro de su hospital, la cual estaba parcialmente abandonada. Pero también las monjitas desde ahí contemplaban cómo se hacía una suerte de moda aquello de los globos aerostáticos, porque si bien el primer globo aerostático de México pues se infló y voló allá por Jalapa y fue incluso en tiempos del virreinato, allá por 1784, luego, cuando en México alguien tuvo dinero suficiente, empezó a volar globos desde el Zócalo, que todavía no se llamaba así, sino la Plaza de la Constitución, por la Constitución de Cádiz, no se confundan. Pero también algunos hacían volar sus globos desde la Alameda, y salían religiosos, salían sacerdotes, salían monjitas, salían todos los visitantes de la colonia Guerrero, diríamos ahorita, y puntos cercanos, a echar el chisme, a divertirse con aquella bola de aire, a ver cómo pelaban los ojos de miedo o de emoción los tripulantes de aquellos globos aerostáticos. Y sí, para que también después, otra vez, llegaran los norteamericanos, invadieran el país y se escuchara a lo lejos los ecos de los cañones de las batallas en Padierna, en Churubusco, en Molino del Rey, ya cercano a unos cuantos kilómetros Chapultepec, y cómo las monjitas convirtieron aquel hospital prácticamente en un hospital de guerra, atendiendo a soldados mexicanos y días después a algunos soldados gringos que caían enfermos, ya sea por la comida mexicana o quizás, hay que decirlo también, por algunos guerrilleros que al amparo de la noche atacaban el campamento que se establecía en distintos puntos de la ciudad, y es que había pocos espacios para que ellos se hospedaran. El soldado raso, claro está,
porque los cabos, generales, sargentos, capitanes y demás, pues ocupaban las casas de algunos liberales que se las prestaron, o algunas casas confiscadas en lo que se finiquitaba el Tratado de Límites y Amistad Guadalupe Hidalgo. Y sí, las monjitas atendiendo a enfermas, pero temporalmente a muchos soldados enfermos. Pasó el siglo, llegó Maximiliano, se fue Maximiliano y otra vez una guerra de reforma, una intervención francesa, otras batallas. Abandonaba Maximiliano la Ciudad de México, se refugiaba en Querétaro. La Ciudad de México se ocupó con apenas algunos zafarranchos. Y mientras, aquellos que habían confiado en que México tenía otro destino y que sería mejor bajo las alas del águila austriaca, fracasaron en su intento. Definitivamente, seríamos una república, un estado laico. Y de eso dependía si las clarisas seguían ahí atendiendo enfermos mentales o no. ¿Menguaban los donativos? ¿Se les confiscaron algunos bienes? ¿Hubo una suerte de destrucción temporal de muchas congregaciones? Otra vez, el patronato se hizo cargo, pero las clarisas regresaron. Incluso cuando llegamos a los tiempos de Porfirio Díaz, viene la parte más interesante de esta historia. Porque si bien es cierto que hubo personas que murieron por heridas de guerra, por heridas criminales, por enfermedades mentales, pues eso era lo normal en un hospital. ¿Qué esperábamos? Es el siglo XIX. La revolución médica de la salud apenas estaba en ciernes. Y las monjitas, los religiosos, tuvieron solamente una breve separación de sus queridos enfermos durante lo que fue la Guerra de Reforma. Porfirio Díaz hizo una especie de pacto, una suerte de neutralidad, unas concesiones del Estado laico, y muchas congregaciones entraron, abrieron escuelas, abrieron hospitales. Otras ya no regresaron a los lugares que antes utilizaron como espacio de apostolado. Pero el hospital para enfermas mentales de las clarisas ahí estaba, languideciente. Y producto de ciertos abusos que algunos soldados habían hecho con algunas monjitas, prácticamente ya casi no atendían enfermos, solo enfermas. Así es que el pabellón de hombres se hizo pequeñito y al final era un solo cuarto, teniendo 2 pabellones de mujeres para enfermas físicas y enfermas mentales. Los hombres, pues que se vayan del otro lado. El punto es, y la verdad es que el hecho de que precisión histórica, el hospital estuviera a realmente cuadra y media de donde empezaba la Alameda, pues hacía que fuera punto de camino para todas estas manifestaciones, avanzadas militares, manifestaciones, y que prácticamente las monjitas cuando podían caminaban esa cuadra y media y se acercaban a contemplar lo que en la amplitud de la Alameda ocurría. Y todos los servicios que se proveían y todos los espectáculos que allí ocurrían. Gente que vivía en la mendicidad a veces se quedaba en esa calle, en la calle de Tacuba, pero la mayoría igual se quedaba en la Alameda o en los atrios de tantos templos que existían todavía para el momento. Algunos estaban derruidos, otros fueron, vamos a decirlo así, expropiados por el gobierno, convertidos en caballerizas. Para fortuna de las monjas clarisas, su hospital permanecía como tal. No así, por ejemplo, el de otras congregaciones religiosas. Y por época del Porfiriato,
llegó Víctor el Tuerto. Otros hospitales habían cerrado. Y Víctor el Tuerto, pues era un delincuente de poca monta, que en una pelea por un robo de algunos relojes había sido apuñalado y estaba visiblemente herido en su estómago y en uno de los brazos. Lo llevaron al hospital de las monjas clarisas. Pero no puede quedarse aquí, ya prácticamente no atendemos hombres, solamente tenemos ahí unos enfermos mentales que están en avanzada edad. Oh, por favor, atiéndanlo, mientras nosotros podemos tenerlo en otro lugar. Bueno, y se juntaron las monjas y dijeron: ¿qué hacemos con él? ¿Quién lo atiende? Es un delincuente. Discutían y discutían, se preguntaban, y mientras tanto por la calle escuchaban el trajinar, el ir y venir, la modernización aparente que el porfiriato traía con ese afrancesamiento de varios edificios y la remodelación de otros. Otra vez, obras en Palacio Nacional, en Alameda, más allá en Chapultepec. Pero a las monjitas ni quien les hiciera caso. Y una de ellas, cándida, de mirada angelical, debajo del velo se atinaba a intuir una belleza sobrenatural. Regina: está bien, yo me encargo de cambiarle los vendajes y de cuidar al tal Víctor. Y pasaron los días, y Víctor, todo adolorido, solamente miraba con su ojo sano cómo llegaba Regina, cómo le hablaba de la bondad de Dios, cómo le quitaba esos vendajes completamente manchados de sangre y putrefacción, poniéndole unos paños limpios, un poco de agua, de alcohol indigerible. No vaya a ser que alguien se vuelva adicto. Y entabló conversación. ¿Y usted cómo se llama? Me llamo Regina, caballero. Y seguía en su proceso de limpieza, de cambio de apósitos. ¿Y cuánto tiempo tiene usted de ser monjita? Apenas 5 años. Antes yo estaba en la ciudad de Morelia, pero me trajeron para acá. Ella, muy propia y cortés, creyendo que podía convertir esa alma predispuesta al infierno en alguien que se iría por el camino del bien. Falsa y vana creencia, Regina estaba bordeando los límites de la muerte en la mente de aquel sacrílego. Y así fue. La primera noche, Víctor, entre insomnios y duermevelas, observaba los turnos de guardia. En ese cuarto solamente había ya 2 ancianos bastante grandes, que tenían algún pequeño quejido, y en los turnos estaban las religiosas que ni se le acercaban, y solamente veía el caminar de Sor Regina, que llegaba, le llevaba su comida, le cambiaba las vendas, y cuando llegaba a lo que era la suerte de doctor en turno, seguía las indicaciones. A lo lejos se escuchaba a veces los llantos de las locas, de las enfermas mentales. Pero Víctor no estaba loco. Víctor era un delincuente. Había algo de maldad en su corazón, algo o mucho, porque desde que miró en un principio a aquella monjita, esos ojos torvos, esa mirada espeluznante, cambió a ser una mirada que podríamos decir que era de amor, de cariño. ¿Pero acaso podría ser correspondido por una religiosa
que había profesado los votos ya para la eternidad. Total que el día siguiente, Víctor, en un trance más animado, le dijo a Sor Regina: «Oiga, madre, ¿y usted por qué quiso ser monja?». Y Sor Regina, creyendo que continuando la conversación podría ser capaz de llevar un alma más al cielo, le platicó de su infancia. Le platicó de los años en que siendo niña había sido educada por las catequistas, de cómo había abandonado las actividades de campo, pero que una educación suficiente le había propiciado, ahí en su nativo Michoacán, el deseo de servir a Dios a través de una congregación religiosa. Y hete aquí que a Víctor el Tuerto le pareció ver que en su mente se construía una especie de cuento de hadas, en el cual lograba que aquella mujer dedicada al servicio del Señor se secularizaba y lo ayudaba en su proceso de redención, donde él se convertiría, pues, en un ayudante, en una especie de trabajador honrado, en un profesionista total. En la Ciudad de México había mucho de qué ocuparse. Ya los oficios tan pesados como de aguador iban desapareciendo. El agua ya se llevaba por tuberías. El drenaje se estaba construyendo. La ciudad se estaba modernizando. Ya no caminaba uno por entre las cacas de los caballos. La Alameda y el Zócalo eran lugares de reunión. Las calles ahora sí estaban rectas. Se veían personas de distintos orígenes y de vestimentas las más particulares. Eso le hacía pensar que incluso él tenía oportunidad en ese nuevo mundo, siempre y cuando estuviera acompañado de la mujer apropiada. Y esa mujer no era más que Regina. El punto es que para el tercer día, Regina fue sorprendida, porque Víctor la agarró del brazo. «Señorita, por favor, yo sé que puedo cambiar mi vida, pero necesito la orientación de alguien dispuesto a convertir esa compañía en una vocación. Yo sé que usted la tiene. Su mirada angelical no se equivoca. Los rostros casi perfectos. Usted ha sido elegida por Dios. ¿Quién sabe de dónde sacaba Víctor el Tuerto ese lenguaje, esas palabras, esa parsimonía en el vocabulario? El punto es que se expresaba mejor de lo que nunca había logrado en la presencia de Regina. Pero todo este discurso era el prolegómeno para expresarle su amor perdido y el deseo de que escaparan juntos de aquel convento donde todos, literalmente todos, estaban locos o enfermos. Ante la sorpresa de aquellas afirmaciones, Regina se sacudió y le dijo: «Permiso, señor. Yo aquí estoy solamente para apoyarlo en la recuperación de su salud». Y mientras parecía que las mujeres al otro lado habían intuido que una religiosa estaba también en peligro, se escuchaban los llantos de algunas de las locas. Herido en su ego interno, Víctor quedó en su cama. Salió, rápida y asustada, Regina, y fue a comentarle a la superiora. De paso, entrar a la capilla, que dije yo, entrar a la capilla semiabandonada, a pedirle a Dios iluminación. Claro que ella para nada quería abandonar la congregación ni dejar tan bonita misión, pero le pedía que iluminara a aquel delincuente, que si bien ella deseaba que cambiara de vida y transitara por el camino del bien, no iba a ser de la mano de ella, más que en el ámbito espiritual. Se debatió ahí en la capilla entre decidir si lo comentaba con su superiora o en esperar si al día siguiente aquel caballero o pelafustán insistía en sus escarceos amorosos, en sus manifestaciones de cariño,
en su elocuencia verbal, o si de una vez lo acusaba para que ya lo hicieran abandonar el hospital, a pesar de que requería reposo por la gravedad de sus heridas. Decidió esperar. Tal era el corazón de Regina, que prefería darle oportunidad al mal para que se desvaneciera. Y llegó la tarde, cambió su turno. Antes de la merienda, le dieron la oportunidad de que pudieran salir a la calle, de que las monjitas caminaran rezando el rosario, dándole la vuelta a la alameda, y que lo hacían con gusto, porque si bien lo maquinal del rezo del rosario era una cuestión a la cual estaban acostumbradas, también es cierto que podían disfrutar de la gente que caminaba, de la distracción que ocurría con tantos paseantes en la Alameda, en aquella época pluricultural para México y de aparente prosperidad. Próximamente llegaría el siglo XX. De hecho, ya se escuchaba entre las personas que había llegado el caballo de hierro allá por Buenavista, al norte de la ciudad, y que la gente ahora viajaba en cuestión de horas, lo que antes hacía en cuestión de días. ¿Podría visitar su natal Morelia? ¿Quién sabe? ¿Pediría alguna vez permiso a su superiora para visitar a sus familiares? ¿Para comerse unos uchepos o unas corundas que tanto extrañaba a pesar de que era joven? Hay que dejarle a Dios esas decisiones. Terminaron el rezo de su rosario. Las monjitas volvieron a meterse al hospital. Con el anochecer cambiaba el talante de la Alameda, de la calle Tacuba, del Zócalo, y ya encerradas, pusieron llave donde no había candado, hicieron los turnos, monjitas y a veces el voluntario, y sí, en la noche le tocaba a Regina darse una vuelta por todos los pabellones. Caminaba con el rosario en la mano, cuando de repente sintió una mano que la tomó por la cintura y otra mano le tapó la boca. No podía hacer nada. Apanicada como estaba, sentía que aquellas manos la presionaban prácticamente hasta hundirla en aquel cuerpo robusto, pero que al mismo tiempo olía a vinagre. En su mente trataba de liberarse, como lo hacía en su cuerpo, y forcejeaba, y unas lágrimas salían de sus ojos. Y escuchó la voz que le susurraba al oído: Regina, por favor, no me abandone, huyamos juntos, acompáñeme. Ya no seré Víctor el delincuente, ya voy a ser Víctor su esposo. Como pudo, ella trataba de zafarse y forcejeaba, y la gente no se enteraba porque el silencio era profundo. Ella no podía expresarse. Como estaba, se sentía aprisionada por las garras del mismísimo mal, disfrazado en esta ocasión de bien. Y empezaron a forcejear y ella a llorar, y Víctor se empezaba a molestar. No se resista, sino aquí vamos a consumar el matrimonio a la antigüita y como le hacen en los ranchos, y a ver qué le dice a su superiora una vez que ya no es aquella mujer virgen ofrecida de esa manera ante su Jesucristo, ante su Señor. Como pudo, trató de zafarse, se revoloteó, movió, como pudo, se zafó de una mano y estuvo a punto de pedir auxilio cuando, por azares del destino, al intentar zafarse por completo, se pega con un candelabro lateral, esos de metal que sostienen velas de cera. Inmediatamente cae. Un hilillo de sangre empieza a correr a partir de la sien de Sor Regina. La observa, en medio del silencio de la noche, Víctor el Tuerto. Le empieza a dar pequeños golpecitos en la cara. Regina, despierta,
Regina, despierta. Pero Regina no despertaba. Regina estaba muerta. De un golpe en la cabeza. La cosa más absurda e inesperada. En un hospital donde lo que se espera es que muchas enfermas mentales se peguen por todos lados. Sin pensarlo, Víctor, como pudo, se vistió con las ropas que había dejado o que le habían dejado desde el momento en que había sido internado. Forcejeó con la puerta, como pudo la abrió, escapó y pasó la noche. Ya amaneció. Y cuando amanece y llega el siguiente turno, quizás un tanto intrigado, Sor Dorotea, porque pues Sor Regina no lo había despertado, pero ya se despertó por costumbre. Y empezó a hacer su recorrido por los pabellones. Y el punto es que Sor Dorotea iba caminando por entre los pabellones, y cuando esperaba llegar al cuartito donde estaban los dos ancianitos y Víctor el Tuerto, contempló a una mujer tirada, a una religiosa, y al acercarse, nada más y nada menos que era Regina, muerta en medio de un charco de sangre. Le habló a las demás hermanas. Vieron qué era lo que podían hacer. Pues nada, ya estaba más muerta y más fría que un pingüino en la Antártida. Buscaron la atención de los sacerdotes, le hicieron sus exequias, honras fúnebres, fue enterrada. No ahí. Llevaron sus restos a Morelia. Y dicen que en esa parte, precisamente donde estaba el cuarto, pequeño pabellón para aquellos hombres y donde Víctor el Tuerto cometió una suerte de homicidio involuntario, pues que ahí se aparece el espíritu de la monja, que a veces devanea y ven una monja flotar en el aire. Aquellos que están disfrutando su chocolatito o su cafecito, en lo que ahora es un café, pero que en aquel tiempo era la casa de los locos. Y el espíritu de Rafael o de Higinio, los ambiciosos en la época de la expulsión jesuita, se agrega ahora el fantasma de Regina, la monja siempre buena, la monja asesinada por equivocación. Pero la historia de este lugar del café de la calle de Tacuba continuará en una siguiente entrega. Nos vemos en la próxima entrega. Esto fue Crónicas de Espanto.